La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buen día para todos, señoras y señores. Especial oportunidad para saludarles este día miércoles 13 de julio del 2016. El señor Lasso dice que está logrando mucho más apoyos. El precandidato, que él se considera ya un candidato porque no tiene que ingresar a lidiar con nadie siendo despectivo y siendo como él es bastante amistoso, él dirá: yo sabía, más bien me aguanto en un proceso en solitario, que naturalmente yo tengo que convertirlo en exitoso, porque lo que vaya a ocurrir en el uno y en el otro sector que imprime una marca, la una liderada por el Partido Social Cristiano y seguramente la otra por la centro-izquierda, ya no quieren que se les mencione como socialdemocracia ni cosa por el estilo, sino como izquierda democrática. Eso nos corrigió ayer el señor Andrés Vallejo en un conversatorio que mantuvimos. Pero antes era lo mismo, le dije. Socialdemocracia, izquierda democrática. No, ahora no quieren confundirse con un amplio espectro de demócratas y que se dicen también de izquierda. Pero bueno, allí están dos visiones o simplemente el sector indígena los divide. El sector indígena es bastante complicado que mantenga afectos a favor de Jaime Nebot, por ejemplo, y otras figuras. Bastante difícil. En cambio que con el general Paco Moncayo las cosas van para mejor. Así es que tendrán que ponerle mucha especificidad los analistas para cuando escriben o hablan, decir que la socialdemocracia o la izquierda democrática son totalmente distintos, ámbitos diferentes. Bueno, es posible que yo haya escuchado mal la división política o ideológica o partidista que formuló ayer don Andrés Vallejo, ¿no? Muy bien. Hoy estamos saludando al señor licenciado Lolo Echeverría, al señor doctor Santiago Guarderas y al asambleísta Gilmar Gutiérrez. Y tengo derecho a averiguar a Santiago cómo les fue tanto en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, con unas fotografías que iluminan los periódicos de risas y de abrazos y de cordialidad, entendimiento,
que advierte no va a ser una cohesión fugaz, sino de largo plazo, de largo aliento. Lo que no le ubico, y hoy viene para ver si podemos entender dónde hay que ubicarle, es al señor prefecto de la provincia de la SOAI. Él tiene un nivel de comprensión con el señor abogado Jaime Nebot, y creo que les va bien en esa alianza que buscan generar. Pero hay un problema mayúsculo, señoras y señores. Conforme escribe en la revista Criterios, magazine auspiciado por la Cámara de Comercio de Quito, una muy pluralista, una linda revista, en donde Lolo Echeverría habla sobre la búsqueda de transparencia electoral, que es uno de los temores y desafíos más importantes de este proceso. Y Lolo Echeverría sostiene, no sé si ustedes vayan a estar de acuerdo, que la erosión de la democracia en nuestro tiempo no se parece a la demolición de las instituciones protagonizada por las dictaduras militares a punta de bayoneta hace algunos años. Ahora se degrada lentamente, envuelta en dulzona palabrería y al amparo de reformas legales y consultas populares. Así llegamos a gobiernos autoritarios que concentran todo el poder en el Ejecutivo. El ejemplo más dramático es Venezuela, donde el Congreso o Asamblea Nacional está considerada como golpista y el presidente utiliza el aparato judicial para privarle de poderes al poder legislativo. Recuperar la democracia perdida tiene costos abrumadores y puede tardar mucho tiempo. Lo que ayer hizo el señor presidente de la República en una de las universidades más importantes del país, esta superconferencia, esto que alentó ayer incluso las ganas de que los académicos, como que quisiera el presidente que lo imiten y que retornen a las lides políticas que han abandonado de pronto, precisamente porque no han querido ni de lejos compararse con la metodología usada por el señor presidente de la República, que viene de la academia o vino de la academia y ha hecho lo que ha hecho. No es una buena escuela, pero los chicos, claro, a esas edades aplaudían. Yo quiero, antes de irnos a la parte electoral, que ustedes tengan la gentileza de darnos una opinión, doctor Guarderas, sobre su colega académico, el señor presidente de la República. ¿Cómo lo vio y cómo es su comportamiento y diferencia entre ser político, usted es el presidente del Partido Social Cristiano en la provincia de Pichincha, fue prácticamente el anfitrión del señor Nebot y también de la precandidata a la presidencia de la República? ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? ¿Cómo ustedes aprenden a diferenciar los escenarios? Porque usted es un académico a plenitud. Fue hasta hace poco decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador. Sí es interesante para que se digne escuchar la ciudadanía la diferencia. ¿Usted quisiera, o de hecho es un correísta en la academia? ¿Cómo es la cosa? Muchas gracias, Gonzalo, muy gentil. Realmente un saludo y muy contento de estar al lado de una persona muy respetable como es Lolo Echeverría. Un saludo a la radio escuchas. Bueno, yo creo que hay un abismo entre lo que significa el presidente de la República en ejercicio del poder y lo que tiene que hacer un académico. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que un profesor, un académico, primero tiene que ser coherente con todo lo que ha dado en su vida. Si uno ha enseñado
a los estudiantes la Constitución, el respeto, los derechos, las libertades, el progreso, las garantías, indudablemente, si teniendo la oportunidad de ejercer el poder, es el momento oportuno para hacer efectivo toda esa enseñanza, toda esa carga que se le da a los estudiantes y ser ejemplo de la práctica de lo que uno predica en clase. Vemos que el economista, a veces inclusive dudamos los ecuatorianos si es economista, tuvo la oportunidad de contar con la mayor cantidad de dinero que ningún otro gobierno haya tenido, y ahora estamos sumisos, ni siquiera en una crisis económica, sino en una quiebra económica. La situación económica del país ha desembocado en que vivamos en índices iguales a los que iniciamos esta década perdida, con un índice de desempleo superior, ya está en el mismo límite, pero yo creo que va a ser superior, porque de 6 ecuatorianos están desempleados o subempleados, para utilizar el término, de cada 10 ecuatorianos. Pero además, no solamente que han tomado todos los recursos de donde pudieron sacar, inclusive de los fondos de los maestros, del seguro social, sino que han endeudado al país. Inmisericordiamente tenemos ahora, de lo que se conoce, porque nadie conoce las cifras, de lo que se logra deducir, más allá de 50,000 millones, es decir, incluso nos hemos excedido la parte legal. Y naturalmente esta es una situación que no lo puede ser un académico, que no lo puede un economista que enseña a sus estudiantes cómo progresar las políticas, mirar cómo destruye un país, cómo la asfixia, y que encuentra como solución a la crisis imponer más impuestos, ahora ya está en el impuesto a la plusvalía, más de 20 impuestos tenemos de ecuatorianos, inclusive después de muerto nos quieren cobrar, y naturalmente eso significa un engaño a la situación. ¿Usted cree que ha sido lo de ayer un engaño magistral? No, mire, él puede hablar del problema, sí, todos creo los ecuatorianos estamos conscientes que ha habido problemas externos, como la baja del precio del petróleo, como lo relativo a la apreciación del dólar, pero también el pésimo manejo económico, el despilfarro, la indolencia que ellos mismos la llaman. Hemos gastado el dinero, hemos derrochado en cosas que no han servido. ¿Se imagina usted haber derrochado 1.200 millones para limpiar un terreno en la cual ahora se quiere vendernos la idea que debemos endeudarnos en 13,000 millones para una refinería? Los miles de millones es ahora un lenguaje fácil. Sí, son parte del lenguaje común que tenemos que hablar los ecuatorianos, porque lamentablemente esta situación que nos ha derivado, estamos pensando en préstamos tan graves que únicamente tenemos que hablar de esas cifras. Y fíjese usted, el tema además de las salvaguardias, pese a que los ecuatorianos realmente le han dicho no proceda de esta manera, está afectando, no aumente el IVA, porque el IVA lo que trae es que tenga menos recaudaciones, y se lo va comprobando, y el señor insiste en su fórmula de gasto y gasto e impuesto. Entonces eso es no ser coherente con lo que uno enseña, y tampoco ser claro, ser ejemplo para los estudiantes. O sea, el mérito de decir la verdad. Del académico de verdad es ser coherente en el aula, en la clase frente a sus estudiantes, y si es que coparticipa de una actividad o lidera una actividad política, también mantener, digamos, ese mismo testimonio de apego a la verdad, exactamente, de apego a las normas que rigen las y un conductas. aspecto muy importante, Gonzalo. En este caso, en el manejo toda económico. dignidad, toda dignidad, todo puesto simplemente es un medio para servir a los demás, no para servirse a sí mismo, ni al grupo de los nuevos ricos que tiene el país gracias a este ejercicio que lo hace el presidente de la República. Sí le tocaría escribir para primera página, no, para una página no tan secundaria, para el área política, por ejemplo, o para el área académica, a Lolo Echeverría,
¿qué le pondría la clase magistral que presume el señor presidente ha dictado ayer a estudiantes que aplaudían fervorosamente ante una cantidad de fórmulas que solamente entre ellos deben entender? Yo creo que esos chicos, por más preparados que estén, toda esa cantidad de fórmulas que plasmó en el pizarrón el señor presidente ha de ser de muy difícil lectura, más que todo, más que interpretación, lectura ordenada. Entonces nos quiso sorprender a todos, o ese es el alto nivel de conocimiento de la macroeconomía que tiene el presidente, pero que no hemos sabido explotarla adecuadamente los electores, los que podían haber reclamado, sea coherente con el manejo económico y lo que dicta en clases a sus alumnos, algo así, ¿no? Lolo Echeverría, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Un gusto muy grande estar con Santiago y con Gilma. Yo diría que el presidente asume nuevamente la apariencia de académico. Creo que nunca fue académico. Yo creo que el académico y el político están en las antípodas. El académico busca la verdad, el político busca el poder. Naturalmente, entre estos extremos hay diversas posiciones. Puede haber académicos que buscan la política para servir o políticos que buscan la academia para dominar, para controlar. Eso explica todas estas variaciones que se dan. ¿Y qué buscaba el señor presidente con esta fantástica charla magistral que les dejó pequeñitos a los otros economistas o algo por el estilo? Bueno, es una habilidad comunicacional que lo que busca básicamente es justificar una década de gobierno. Pero él no nos ofreció justificar 10 años de permanencia en el gobierno o que nosotros tengamos comprensión de una década en la que no pasó nada, aparte de unas cuantas cosas, a pesar de que tuvimos una bonanza económica gigante, porque ha sido la más grande que hemos tenido. Entonces, no es hora de que ahora sintamos comprensión y busquemos causales. No, por mucha habilidad que se ponga en eso, la realidad es la única verdad, decía Perón. La sociedad civil ecuatoriana busca, de alguna manera, veo en algunos titulares, esta adjetivización, busca blindar la próxima campaña electoral, más que todo, el resultado de las elecciones del 2017. Y con un grito elevado, a veces molesto, pero siempre respetuoso, y eso tengo que destacar de un hermano Gutiérrez, Gilmar, que tiene la bondad del asambleísta de acompañarnos esta mañana. Usted ha estado permanentemente preocupado de esta situación. Yo le invito a que tenga la bondad de leer este gran artículo de Lolo Echeverría aquí presente en la revista Criterios, la última que salió a revisión nacional el día de ayer. El poder electoral es clave para los gobiernos autoritarios. El poder electoral es clave para los gobiernos autoritarios. Con esta oración comienza Lolo a descifrar lo que para muchos ecuatorianos es una habilidad o es una regla de juego ya establecida de parte del actual gobierno. No se da cuenta de que hay incluso una carta democrática que rige el destino político y controla el destino político electoral de la generalidad de las organizaciones partidistas y políticas de nuestro continente, y que esto está supervisado, dizque. Yo nunca creí en la Organización de Estados Americanos y sus delegaciones a cada país. Nunca les he visto solamente como esos visitadores que se llamaban antes, que controlaban al magisterio en cada uno de los cantones y ciudades. Habían unos inspectores que iban de repente a controlar las calidades de lo que estaban haciendo los maestros
en diferentes establecimientos. Eso no es vigilar, porque el mandato de la Carta es que se vigile. ¿Qué cosa hay que vigilar, Gilmar? Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la oportunidad. Lolo, Santiago, un buen día y un gusto compartir con ustedes. Primero empiezo por lo que usted mencionó. En la preocupación y en la investigación y en los intentos de fiscalización y en las evidencias de manipulación de votos y en las evidencias de fraude electoral que se realizaron en los últimos procesos electorales, yo he tenido mucho cuidado de no acusar absolutamente a nadie, a ninguno de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Y mire usted que en el escándalo de las firmas falsas del 2012, que fue un delito comprobado, existen 3 funcionarios de bajo nivel, ¿no es cierto?, que están presos. Es decir, el delito se comprobó, los mismos consejeros y vocales del Consejo Electoral verificaron y confirmaron que el delito se comprobó y hubieron por lo menos 3 funcionarios presos. En este caso, en el delito del fraude que estamos denunciando, en lugar de dar paso a una investigación, el mismo Consejo Nacional Electoral, porque primeramente hemos acudido insistentemente ante el Consejo Nacional Electoral, los consejeros se han cogido esto como que es una acusación directa a ellos. Cuando los delincuentes, como nosotros hemos dicho, estamos seguros que hay delincuentes al interior del Consejo Nacional Electoral que se están robando los votos, que están irrespetando la voluntad del pueblo en las urnas, pero hay que identificar quiénes son. Yo no estoy diciendo... ¿Y los votos se roban de alguna ánfora, como robarse los billetes del banco, o es de otra manera la metodología con que sustraen y perjudican la voluntad popular? Mire, hay varias formas de manipulación de los resultados electorales y de irrespeto a la voluntad del pueblo en las urnas. Yo denunciaba que la primera demanda penal que presentamos en la Fiscalía, que está desaparecido el proceso, que el proceso se ha perdido, una demanda penal... ¿En la época de Galo Chiriboga? Bueno, presentamos en la época del fiscal anterior, pero claro, ahora que venimos... ¿Pesantes? Yo creo que era Pesantes. Bueno, presentamos en todo caso ahora que pedimos, porque pedimos que nos entreguen el proceso y nos responde, hace un mes nos respondieron que el proceso no asoma. ¿Y usted no le puede llevar una copia? Mire, lo que pasa es que los originales de las evidencias que entregamos, porque lo que quisimos es ir también a la OEA, como estamos acudiendo a los organismos internacionales, con las evidencias originales de esta manipulación de resultados, y por eso pedíamos, claro que las copias tenemos, pero los originales, ¿y qué es lo que presentamos ahí? Cuando usted me preguntaba las formas de manipulación de votos, en ese caso presentamos por lo menos 1000 evidencias, 1000 actas duplicadas, o sea, 2 actas de escrutinio de una misma mesa electoral, con diferente firma de presidente y secretario de mesa y coincidencialmente con diferente votación de la lista 35. Más de 1000 evidencias presentamos, Gonzalo, y los que nos escuchan. Eso habíamos pedido ante el Consejo Nacional Electoral que se investigue. Nunca se dio paso. Eso pedido a la Fiscalía que se investigue y ahora se ha perdido el proceso. Es una forma de manipular los resultados, es decir, que es lo que también nosotros hemos denunciado. Hay que hacer un control permanente, que eso la Constitución nos garantiza, pero que no se permite a todos los 8 procesos. Uno de esos procesos es la elaboración de los kits electorales, papeletas de votación, actas de escrutinio, que lo que nosotros hemos evidenciado con la demanda penal que presentamos es que se elaboran doble kit electoral. Entonces es una forma de manipulación de los votos. La otra, ¿no es cierto?, que hemos denunciado las últimas... ¿Para qué le sirve esto de duplicar los kits? Para cambiar la votación, Gonzalo, como le digo, en las evidencias que presentamos ante la Fiscalía, y que ese proceso está perdido. 2 actas de escrutinio de una misma mesa electoral, con diferente firma de presidente y secretario de mesa, y con diferente votación de la lista 35. Imagínese usted, en la una... Pero usted debe tener serografías de aquello. O sea, tenemos las copias, Gonzalo, pero los originales se presentaron todos en la Fiscalía para la investigación. La otra demanda que presentamos, que también es otra forma de hacer fraude, es el inflar justamente el padrón, que es lo que venimos nosotros denunciando permanentemente.
un padrón inflado como lo hemos demostrado y probado, y el Consejo Electoral no ha podido desvirtuar nuestro cálculo. O sea, no han podido decir, miren, están calculando mal. Nos hemos reunido, por lo menos hubo una reunión y después se suspendieron esas reuniones con técnicos del Consejo Electoral, del INEC y del Registro Civil, y no pudieron desvirtuar el cálculo que nosotros hicimos. Y ellos no pudieron demostrar su cálculo para determinar el número de votantes en el registro electoral. Nosotros hemos sostenido que hay más de 2 millones de votos extras. Y entre esos 2 millones hemos demostrado, ¿no es cierto?, votantes muertos en hace decenas de años. Y ahora una última denuncia, usted vio migrantes que no han regresado al país en los últimos 10, 15 años, presidente del Consejo Electoral. Salir él a defender cuando yo digo, él mete las manos al fuego. Él se quema y él protege no sé a quién. Si yo no le estoy acusando a él, no le estoy acusando a Juan Pablo Pozo. Yo le estoy exigiendo a Juan Pablo Pozo que dé paso a una investigación. Señor presidente? Del presidente, claro. Mire, claro, no hablan de independencia de los poderes del Estado, pero principalmente el Consejo Nacional Electoral. El primer Consejo Nacional Electoral correísta lo encabezaba el señor Omar Simons, actual secretario particular del presidente Correa. El segundo presidente en época de correísmo, el señor Domingo Paredes. Se afilió públicamente, pero era también funcionario del gobierno. Ideario de René. Pero claro, de René. Pero funcionario. El que les da el mayor nivel de asesoría, René Mollé. René Mollé, sí. Y el actual presidente, pues, compadre. Ideario de él. El actual presidente del Consejo Electoral, compadre del presidente Correa. Mire, insisto. Ellos hablan y hablan de transparencia, ¿no es cierto? Y están en una campaña a nivel nacional e internacional de supuesta transparencia electoral. Traen a la OEA y la OEA les entrega un certificado de haber, o una certificación ISO a la gestión electoral. Y con eso ellos quieren vendernos la idea de que es una garantía de transparencia. Yo le quiero mostrar, Gonzalo, lo que la OEA en su página oficial presenta y anuncia sobre la certificación ISO. Mire, este es del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, en donde promocionan la aplicación de la norma ISO. Y la misma OEA, mire usted, o sea, la misma OEA establece esto, ¿no? Los conceptos de erróneos comunes acerca de la norma ISO 17.582, que es con la que certificó el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son estos errores comunes? El cuarto, no está destinado a prevenir el fraude o manipulación. Pero, y esto además es lógico, o sea, no es porque hay esta certificación ISO, es una garantía que no haya fraude. La misma OEA, como se dice, se cura en salud, ¿no es cierto?, para decir que esa certificación no es ninguna garantía de transparencia electoral, no es ninguna... ¿La misma OEA dice aquello? La OEA, esta es página de la OEA. Entonces se cura en sano, pues. Esta es página de la OEA, y la OEA en su presentación anuncia eso, pero claro, mire, por ejemplo, no es que la OEA hace una auditoría a los digamos, procesos en sí. Por ejemplo, la OEA no es que hizo una auditoría, por ejemplo, al registro electoral, no la hizo. La OEA no hizo auditoría al sistema de escrutinios, por ejemplo, porque este rato ni siquiera tiene sistema de escrutinios la OEA, perdón, el Consejo Electoral. Mire, Gonzalo, esa actitud del Consejo Electoral... El sistema de escrutinios no existe. No existe, Gonzalo, por favor, miren, y ecuatorianos que nos escuchan, para cada proceso electoral inventan un nuevo sistema de escrutinios y después del proceso electoral lo desechan. ¿Cuál es el objetivo, quiere Gonzalo? decir que lo aplican debido a las circunstancias. Mire, más que eso, le aplican y en medio del caos para no dar paso a una supuesta... a ver, ¿cuál es una de las justificaciones para no permitirnos hacer una auditoría al sistema de escrutinios que actualmente están elaborando en el Consejo Electoral? Que no está terminado, ¿no es cierto? Justamente con eso justifican que no está terminado y que cuando esté terminado se va a dar paso a la auditoría del sistema de escrutinios. Cuando la elaboración, o mejor dicho, en la elaboración, en el diseño de ese sistema de escrutinios, deberíamos de estar las organizaciones políticas. Eso nos garantiza la Constitución y no se da paso. Mire, pero ¿qué es lo que, al menos para nosotros, y sin una respuesta del Consejo Electoral, lo que nos lleva a confirmar
que lo que hacen es, para cada proceso electoral, inventar un nuevo sistema de escrutinios, porque el anterior lo desecharon para esconder las evidencias de la manipulación, las evidencias del fraude. Entonces, la OEA no audita en sí los procesos, y aquí lo estoy demostrando. Mire, si es que el Consejo Electoral quiere ser transparente, es fácil. Dice que ya entregaron el registro electoral al registro civil para que ya lo valide. ¿Y por qué no nos entregan a la ciudadanía? ¿Por qué no nos entregan a las organizaciones políticas? Si eso es lo que estamos pidiendo. No tiene por qué enojarse el señor Juan Pablo Pozo. ¿Y ustedes tienen una plataforma capaz de compararla con la que les entregue, en este caso, el departamento, ¿qué digo? El organismo de identificación y cedulación. Pero con seguridad, Gonzalo, si lo que queremos es colaborar. ¿Ustedes tienen una plataforma comparable? Mire, Gonzalo, nosotros tenemos las formas y tenemos un muy buen equipo de técnicos para hacer auditorías. ¿Habla por su partido? Así es, Gonzalo. Ya. Y poder colaborar y de forma gratuita. Porque cada vez que inventan un nuevo sistema y cada vez que hay un nuevo proceso electoral, son decenas de millones de dólares. El último sistema que contrató el señor Domingo Paredes y que él mismo lo desechó costó más de 6 millones de dólares, por ejemplo. Contrató un sistema y lo desechó él mismo después de las elecciones 2013 y 2014. Mire, o sea, la pregunta es cómo contaron los votos con un sistema electoral que ellos mismos lo desechan por inservible. Claro. O sea, ellos mismos dicen, no sirve, que la empresa ha incumplido y lo echan al tacho de la basura. Usted tiene en el contenido del artículo que invito a los lectores de criterios, ¿dónde ubico esa revista? Me parece oír de parte de mis oyentes. ¿Podríamos darle, Lolito, una explicación? Bueno, en realidad es una revista que circula solo entre los socios de la Cámara de Comercio de Quito. Ya, una pena, le hablo sinceramente. No está a la venta Temas al como público, esto debería proliferar y dispersarse en circulación. Sería un buen acierto. Bueno, usted dedica, los observadores de la OEA, primero me salto pidiéndole disculpas, doctor Santiago Guarderas, porque ustedes dedican a los observadores de la OEA un buen espacio de comentario. ¿Y qué es lo que dicen ustedes respecto a la Organización de Estados Americanos? Ojalá ya se haya levantado e iluminado el delegado de la OEA en Ecuador, ¿no? Para que nos escuche. Tenga la bondad. Lolo Echeverría en Cadena Democracia. Bueno, me parece a mí que la OEA es la organización que más experiencia tiene en auditorías electorales. Los países que no tienen preocupaciones porque no tienen ningún interés en topar los datos y los resultados electorales, lo primero que hacen es convocar a la OEA para que vea el procedimiento transparente. Eso es lo que genera un crecimiento de la democracia que se basa en la confianza del respeto a la voluntad popular. Usted dice que la transparencia electoral es la piedra angular de la democracia. Evidentemente, si es que, ¿para qué yo voy a votar si es que sé que se puede manipular mi voto? El momento en que hay dudas sobre la transparencia electoral, entonces se degradó la democracia porque muchos no asisten, otros asisten pero no están seguros de que se haya respetado su voto y todos escuchan los resultados con dudas. No es aceptable eso. En estos tiempos es un absurdo lo que acaba de contar Gilmar. Es un absurdo. ¿Cómo se puede aceptar? ¿Cómo un país puede aceptar una cosa así? Mire, nosotros todos los días, en función de bases de datos, se reciben dineros, se pagan dineros, se cobran deudas, se transfieren al exterior y jamás falta un centavo a nadie. Todos los días se paga a jubilados en función de base de datos. Y sin embargo, en la base de datos más importante de la democracia, que es la lista de capacitados para elegir, hay muertos, ausentes. ¿Cómo es esto aceptable? Con uno que se comprobara
es para cerrar el país, como los bancos cuando falta un centavo, cierran, no sale nadie hasta que aparezca ese centavo. Así debería ser la democracia, pues, exactamente, con la lista de electores. Ya. Y hay alertas tempraneras de parte de los periodistas de investigación, como el caso de Lolo Echeverría. No es fácil automencionarse como un periodista de investigación. No haces los méritos indispensables para pujar a esos niveles. Pujar se puede pujar, darse esos aires, pero el trabajo de investigación periodística es otra cosa, y hay que esto relevar. Entonces, el periodismo de investigación ha venido cumpliendo con esto de ejercitar alertas tempranas, pero no le hacen caso, más sustentan el pergamino del compadrazgo o simplemente de que el gobierno les ampara y se burlan del trabajo periodístico, lo rechazan y lo amenazan al periodista. Entonces dicen, no saben perder, están perdidos. Este es un partido ganador. Ganador de esta manera, en un buen porcentaje, y ganador formalmente en saber hacer, con toda la institucionalidad a su favor. Un partido gigante, pues, obviamente. Si la base, el núcleo cuantitativo de un partido político se vale y se nutre, doctor Guarderas, de personas y ciudadanos que están ejercitando una tarea gubernamental, que son servidores públicos, pero servidores mucho más del partido, y están ubicados en todas las instituciones en donde se toman grandes decisiones y grandes operaciones de apoyo a la ciudadanía, ¿no es cierto? La cosa cambia. Ahí mismo ya se ve una diferenciación entre los partidos que tienen oportunidades de, a través de sus méritos de propuestas, de programas, de ideologías, levantarse con las victorias, convenciendo a la gente, pero no a sabiendas de que el cargo público que ostento, yo tengo necesidad de que persevere por mi propia sobrevivencia, y para ello tengo que convencer a toda mi familia de que debe estar conmigo, así en conciencia estén con la oposición. Un poco de eso ha venido ocurriendo en nuestro país. Doctor Guarderas. Mire, Gonzalo, yo creo primero que es necesario clarificar que lamentablemente no todo el periodismo es valiente. Yo creo que hay ciertos periodistas que lo están haciendo, el caso suyo, el caso Lolo Echeverría, porque a partir de la vigencia de este mamotreto denominado ley de comunicación, que en verdad es una ley de comunicación, lo que hizo el oficialismo es acabar con el periodismo de investigación. Tenemos casos muy claros, evidentes, en que las sanciones económicas que ha impuesto la Supercom, que han sido simplemente imposiciones de sanciones, están al punto de quebrar a muchos de los medios de comunicación, y por lo tanto lo que se ha generado es una autocensura. Ni siquiera censura previa, sino una autocensura, y eso es lamentable. Entonces tenemos pocos casos en el país en que todavía hay esa valentía de denunciar toda esta situación. Pero usted muy bien lo señalaba, y Gilmar ha dado algunos casos simplemente de esta situación. Pero mire usted, cuando no se tiene un juez imparcial, que en definitiva es lo que usted, o una autoridad imparcial en materia electoral, se van dando los hechos que el país los conoce. Uno de los motivos que el Acuerdo Nacional ha venido denunciando es el tema de la publicidad oficial. Se utiliza todo el aparataje del Estado, los empleados públicos, los dineros de los ecuatorianos para hacer propaganda. Yo le pregunto, estas famosas sabatinas
en donde supuestamente se hace una rendición de las cuentas, ¿sirven en efecto para hacer una rendición o simplemente una publicidad? Este último fin de semana, nuevamente el presidente llama a votar por la lista de los señores sumisos. Entonces, es propaganda tras propaganda y tras propaganda. Pregunto, ¿esa misma igualdad se da con los movimientos y partidos políticos? ¿Qué hemos hecho el Acuerdo Nacional? Denunciar, que tome una reglamentación, que imponga las sanciones, no esas tibias de exhortaciones que lo hacía Domingo Paredes en su momento, sino que tome en efecto sanciones y se impongan obligaciones al oficialismo de no usar estos mecanismos que pueden ser válidos de acuerdo a la ley de participación para rendir cuentas, pero no para hacer propaganda oficial, porque justamente es la manera en que, utilizando recursos que son del Estado, se perjudica a las organizaciones y movimientos políticos. Pero ahí no va todo. El sistema de auditoría, todos los procesos, porque Gilmar únicamente nos está señalando el tema del padrón electoral. Ya mismo viene el problema de las juntas electorales, y lo que hemos exigido es que se nombren no a funcionarios públicos, sino a estudiantes de los colegios y de las universidades, para que también en la junta haya imparcialidad. Es decir, el proceso electoral es toda una situación compleja de todos los procesos preelectoral y postelectoral, ¿sí?, que terminan con el escrutinio, que es lo fundamental, y que tiene que reflejar la voluntad popular, no la voluntad del Ejecutivo, que está utilizando, como usted muy bien lo señala, todas las armas y a través de funcionarios que lamentablemente no están demostrando su probidad e imparcialidad y que están perjudicando al sistema democrático del país, porque lo que el Ecuador requiere es que tengamos un tribunal, y por eso hemos dicho, uno de los cambios fundamentales que se tiene que hacer a la Constitución es la conformación de este Consejo Electoral, que ha determinado que una sola fuerza política tenga el control total del sistema electoral. La totalidad de integrantes son de Alianza País, es decir, del partido de gobierno. Y lo que también puede estar aconteciendo, licenciado Echeverría, es que las mesas electorales también van pintadas de verde el día en que se produce la captación. Yo me he dado cuenta, y qué ganas de averiguarles, pero en algunas mesas se ven hasta 3, 4 personas del partido de gobierno. Y ahí lo que suelen decir es que no ha venido el que fue designado y que pertenecía al Partido Social Cristiano. Le digo esto en Basile a la presencia de su director provincial, porque también los partidos políticos no han sabido reclamar, salvo Sociedad Patriótica y nadie más que Sociedad Patriótica, no han sabido reclamar a tiempo lo que está ocurriendo. Nunca le he oído a UNEVOD, nunca le he oído a estos grandes dirigentes de la política nacional hablar de aquello. Entonces, cada cual parece que tiene, digamos, nucleada, determinada instancia de los procesos electorales y más les interesa defender sus feudos o cosas por el estilo. Entonces, esto hay que hablar así claramente, ¿no? Esa es la responsabilidad de un verdadero periodismo en pluralidad. No sé qué opina usted, que es mi colega más apreciado y ejemplar, mi querido Lolo. Gracias, Gonzalo. Pues lo que ha dicho usted es una verdad lógica. Desde que yo recuerdo, hay el problema del padrón, se denuncia el padrón. Sí. Y desde que yo recuerdo, se conoce con claridad cuáles son los esquemas y las formas de fraude. Sí. Una de ellas que desde siempre, el que se confunde la designación de los delegados a las juntas y el partido que manda tiene ya a los suyos de primeros en la fila. Ya, si todas las veces se hace lo mismo, ¿cómo es posible que los partidos toleren eso, que los electores toleremos eso, que un país se convierta en una farsa? No es aceptable. Entonces, claro, aquí habría que hacer un pare y decir, vamos a ser serios. Vamos a exigir lo menos indispensable en democracia. Que la lista de electores sea depurada. Que el sistema de conteo sea aceptado por todos.
que en el sistema de control participen todos. O sea, bases en todas las etapas del proceso, mínimos, ¿no? En todas las etapas. Exacto. En todas las etapas. Y en la modernidad, con la tecnología que se maneja ahora, estos procesos o sirven para los que van a provocar un fraude masivo, o sirve para los que mejor cuidan, digamos, por lo menos su parte. Y eso que resulta complicadísimo hacerlo porque al cuidar su parte, sus votos, los votos de Sociedad Patriótica, en su caso Gilmar, ¿están cuidando de los demás o simplemente ustedes lo que se cuidan es de las papeletas del partido, que no hay cómo, tienen que cuidar es de todos o tienen que optar por la permisividad, derrotados por las circunstancias y solamente quedarse con la protesta a flor de labios y no precisar? Y claro, los otros deben festejarse al final del proceso, cuando los resultados se conocen. Querido compadre, felicitaciones, pues no, entre ellos. Eso no puede seguir aconteciendo, eso arruina la credibilidad en la democracia. Vamos terminando y hay un temita en el que quiero embarcarles. Sí, mire, Gonzalo, lamentablemente el tema electoral y el tema del Consejo Electoral no es una cosa que interese mucho a la ciudadanía, a la población, ni siquiera, como se decía, a las organizaciones políticas. No es un tema que llama mucho la atención. Por más que en estos momentos está y se ha presentado evidencias de fraude, la ciudadanía no le pone atención cuando es lo más importante. Y es que lo que pasa es que inclusive el momento de ir a votar, hay mucha gente que va con el mayor desgano a votar por el certificado de votación. Nada más. Mire, certificado de votación que después de la denuncia de la entrega de certificados de votación falsos ya no son necesarios para los trámites oficiales. Después de que presentamos esta denuncia resulta que ya no son necesarios los certificados de votación para los trámites oficiales. Pero claro, regresando al tema, sí, ha sido sí, es un esfuerzo y continuamos en ese esfuerzo. Hoy mismo a las 10 de la mañana acudimos a la Fiscalía a reconocer recién, después de 3 meses prácticamente que presentamos la demanda, recién nos convocan para hoy a las 10 de la mañana a reconocer firma y rúbrica de la demanda que presentamos. Y ahí hemos pedido 21 diligencias. Y hoy vamos a pedir 3 diligencias más. Diligencias, por ejemplo, ¿como cuáles? Que se haga un peritaje a los padrones postelectorales. Porque le hemos visto al doctor Juan Pablo Pozo, ¿no es cierto?, que dice, miren, la única prueba de que votó o no votó es el padrón postelectoral. Y aquí dice que esa persona no votó. ¿Y por qué en el certificado de votación dice sí votó? Y estos padrones postelectorales lo hemos venido pidiendo hacer auditorías, porque le aseguro, Gonzalo, y mire, y yo me juego así porque tenemos evidencias de que hay cientos de miles de firmas falsas en esos padrones postelectorales. Es decir, que cogieron, después de los procesos electorales, sentar a gente a que esté firmando, porque tiene que coincidir, pues tiene que cuadrar votos con firmas, con votantes, firmas de los padrones postelectorales y con certificados de votación. Mire, le pedimos ese peritaje a la Fiscalía. Eso ya sería una hazaña mafiosa o bien fea, pues. Mire, las cosas que es rato que se permita una investigación al Consejo Electoral que vamos a encontrar supera la imaginación en corrupción, Gonzalo, le aseguro. Y no es recomendable para el señor Juan Pablo Pozo y para los consejeros meter las manos al fuego. Ya le digo, en el caso de firmas falsas determinaron que habían 3 delincuentes al interior del Consejo Electoral. 3 delincuentes. Ahora con seguridad hay más delincuentes y profesionales y capacitados, capaces de hacer y cometer este tipo de delitos. Algo que no quiero dejar pasar, que se me vino a la mente, y discúlpeme lo que mencionaba Santiago, hay un acuerdo firmado con las organizaciones políticas nacionales de oposición, Gonzalo, y eso hay que resaltarlo. Estamos, al menos las nacionales, prácticamente todas las de oposición, dentro de este acuerdo, y desde el año pasado venimos actuando en conjunto. ¿Y le acompañan a usted?
de otros partidos? Totalmente, no. Hay el compromiso, hay el acuerdo firmado, hay el compromiso con todas las organizaciones y hemos realizado acciones conjuntas, exigencias del mismo Consejo Electoral con firmas conjuntas. Hemos hecho, a partir de que se firmó el acuerdo, todas las acciones de este tipo de manera conjunta, ¿no? La última denuncia, por ejemplo, los migrantes votantes, fue con la participación de todas las organizaciones políticas, como digo, al menos las nacionales, todas dentro de este acuerdo. Y a la ciudadanía venimos nosotros llamando la atención. Nosotros sostenemos, Gonzalo, que la única alternativa que nos queda para librarnos del correísmo y recuperar la democracia y la libertad es ganar las próximas elecciones. No hay otra salida. Y para ganar las próximas elecciones, el único camino que tenemos es impedir el fraude. Si no nos concentramos en impedir el fraude, Gonzalo, así le traigamos al Papa de candidato, nos van a imponer su voluntad. Va a aparecer el 40% a como dé lugar. Mire, Gonzalo, lo que yo vengo denunciando es gravísimo. Yo he dicho, vea, Gonzalo, ¿y por qué no dan paso a una investigación? O sea, no puede quedarse. Mire, yo sostengo, y lo hemos evidenciado, al menos tenemos las pruebas, de que por lo menos hay 40 asambleístas ilegalmente ahí posesionados, que se robaron esa curul. Y frente a esa denuncia tan grave. En el actual Parlamento, en la actual asamblea, Gonzalo. Y frente a esa denuncia tan grave que yo menciono, la única respuesta es: Gilmar Gutiérrez miente, Gilmar Gutiérrez es un mentiroso, Gilmar Gutiérrez solo se pasa quejando, y va la demanda contra Gilmar Gutiérrez. Y no se da paso a la investigación. Y el Consejo Electoral es una persecución a la organización política Sociedad Patriótica. Por ejemplo, ya vamos a terminar el año, o por lo menos pasamos ya el medio año, y no se entrega el fondo partidario a Sociedad Patriótica. Y es el cuento de todos los años. No se nos asigna el fondo partidario, se inventan cosas, se inventan pretextos, nos meten a la Fiscalía, nos ponen a la Contraloría. Esa es la respuesta. Por exigir algo que está establecido en la Constitución. Lo que aquí mencionaba Lolo. Mire, todas las organizaciones políticas tenemos la garantía, en el artículo 223 de la Constitución, hacer control a toda la gestión electoral, a los 8 procesos de gestión electoral. No se da paso a ninguna. Se hace una autoauditoría, una farsa, Gonzalo, lo cual evidencia que están decididos a seguir manipulando la votación. Yo quiero preguntarles lo final, que me parece muy significativo e importante, por lo menos pienso yo. No sé, cuando me escuchan, la ciudadanía va a decir cosa igual, porque simplemente le estoy recordando. El señor presidente cada vez, y él dice y refiere esta especie de consigna: si me siguen molestando los mediocres, ¿cómo los bravucones? ¿Cómo es la cosa? Pero si siguen los mismos mediocres de siempre, cobardemente, insultando, agrediendo, etcétera, me les presento y los derrotaré nuevamente. Entonces, es chistoso esto. Ahora, el tema es que se habría porque el presidente requiere de una consulta a la ciudadanía para dar paso a su potencial candidatura en el 17, pues. ¿O no es así, constitucionalista Guarderas? Mire, Gonzalo, cuando se dio el famoso dictamen, el último, no recuerdo el nombre que le pusieron, de valoración, de evaluación, en esta radio, usted gentilmente me invitó y yo le dije: está abierta la posibilidad para que el presidente se presente a la reelección. Estaba tan maquillado este documento que hizo la Corte Constitucional que efectivamente abría la puerta de que él pudiera echarse al piso esa transitoria y él pueda reelegirse. El tema de la PAME... ¿Por qué no le dejamos, dice buena parte de la población? Eso sí, pero esperen. El tema de la PAME es una cortina de humo. Además, tendríamos que preguntar de dónde sacan todo el dinero para que 7,210 personas estén recogiendo las firmas, ¿no? Era simplemente una cortina de humo para tratar de mantener a sus coidarios tranquilos, que si ustedes no se ponen de acuerdo, yo soy el ungido una vez más. Claro. Entonces amenaza, y ahora ya la última también cambió el discurso, porque dijo: ya no tanto depende de las firmas, ni de la consulta, depende de la Corte Constitucional.
Fíjese, es decir, no importa el ordenamiento, han hecho tabla rasa de la Constitución, de los dictámenes, es un caos institucional y lo único en el momento que se le ocurra será el presidente el que se lance y ojalá, porque es la única vez en que va a sentir un pueblo perjudicado y enardecido que le quiere derrotar en las urnas y decirle que se vaya hasta siempre, pero que no se vaya a Bélgica, probablemente que se vaya a la Tacunga. Si la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, porque requeriría de ambos organismos, como usted dice en la parte final de su artículo, aprobarían, ¿no es cierto?, o harían permisible la consulta, habría una superposición de dos procesos. ¿Allí qué pasaría? ¿Qué complicado se tornaría el ambiente político e institucional más que todo, ¿no? Lolo Echeverría. Estas amenazas solo provocan risa. Yo creo que a todos. Sí. Me les presento, si molestan me les presento. Eso provoca risa porque él no es candidato porque sabe que va a perder. Lo sabe desde que perdió las elecciones seccionales. Esa es la única verdad. Entonces esto asusta. Y le tiene terror a perder, ¿no? Por Debe supuesto. Tenerle, claro. Nunca va a presentarse si no tiene asegurado la victoria. Entonces esta amenaza de volver probablemente asusta a los precandidatos, pero no a nadie más. Y si le habilita la Corte Constitucional o le habilita el Consejo Nacional Electoral, quien quiera que le habilite, estaría bien. Si lo correcto sería que sea candidato. ¿Quién le excluyó? Nadie, él mismo. Él propuso la enmienda para excluirse. Nadie le excluyó. Entonces, si quiere incluirse, yo sería partidario de que se le incluya. Y perdone, esto ¿usted está seguro que va a continuar? Estábamos leyendo de los Pelagatos, me parece, un artículo sobre los negocios, las negociaciones o los acuerdos que ha firmado o han firmado determinados segmentos o sectores políticos con el correísmo. No deben haber firmado, pues no necesariamente deben haber firmado, pero hay unos encuentros en determinados negocios de Estado que han predominado en estos últimos meses. Y entonces ahí la cosa nos deja muchísimas dudas. ¿Por qué el silencio de los que están convocados a ejercitar por ser captadores de mayor adhesión social o de mayor cantidad de votos, los partidos más grandes, digamos, no hablan de estos temas y se contentan con cuidar su parcela? Bueno, Gonzalo, lo que yo mencionaría ahí es que hay un acuerdo ya firmado, ¿no? Hay un acuerdo en el que están participando. ¿Usted defiende eso? Porque el acuerdo existe, Gonzalo, el acuerdo es real, están firmados prácticamente por todas las organizaciones políticas nacionales, pero yo sí puedo mencionarle que inclusive en nuestra organización política no hay un interés así total sobre el tema, no nos ha costado. Y lo mismo pasa en el resto de organizaciones políticas y pasa en la ciudadanía, que es lo que yo decía hace un momento. Nosotros venimos insistiendo en la ciudadanía. Yo lo dije también en alguna otra oportunidad, si no impedimos el fraude, nos vamos a arrepentir toda la vida, Gonzalo, porque no es un tema tan sencillo que lo pueda hacer una sola organización política. Nosotros estamos en un trabajo y convocando a la ciudadanía, no convocándoles al partido, pero convocando a la ciudadanía porque tenemos un plan de capacitación para hacer control electoral y estamos convocando que la ciudadanía voluntariamente participe. Es un día, Gonzalo, un día en donde que debemos dedicarle al país, que debemos dedicarle a la democracia, y le aseguro que si impedimos del fraude, y ojalá Correa sea el candidato, vea, Gonzalo, pierden pero rotundamente a la asamblea, y hemos visto inclusive las encuestas de ellos mismos, están alrededor del 25%, lo cual debe ser mucho más bajo, y la asamblea no tendrá, en el mejor de los casos, un 15%. Eso, este momento,
hasta el final de año, Gonzalo, que la crisis se va a seguir agudizando, vamos a ver cómo terminan. Pero si hay este compromiso, Gonzalo, y nosotros estamos concentrados en ese esfuerzo, mire, antes de candidaturas, antes de todos estos temas, como partido, la prioridad, y lo hemos manifestado siempre y lo estamos ejecutando y lo hemos demostrado, es trabajar para impedir el fraude, porque el momento que logremos recuperar la democracia, el momento que terminemos con el correísmo en las elecciones, vamos a ganar todos, y así es como nosotros lo vemos, y por eso es que la prioridad de nuestro partido político es esa, y venimos insistiendo, Gonzalo, y estamos trabajando, y aquí también aprovecho, para el caso de la provincia de Pichincha, invitar a toda la ciudadanía, no apoyar a Sociedad Patriótica, apoyar a este control electoral, en donde tenemos un plan de capacitación y estamos realizando la capacitación permanentemente para qué es lo que se debe hacer ese día, Gonzalo. Sí, estoy recordando ese episodio, Santiago, Gilmar, estoy, digamos, recordando ese episodio en donde el señor director del Servicio de Rentas, el SRI, nos anunciaba, o por lo menos la ciudadanía y la prensa, captó los momentos en que ingresaron a determinadas oficinas particulares y capturaron o secuestraron o se tomaron archivos muy significativos, computadoras y más, de importantes estudios jurídicos que también manejan asuntos de rentas, asuntos fiscales, de un sinnúmero de empresas. Y ahí creo que han encontrado novedades, malas novedades para ellos mismos, óigaseme bien, de lo que yo conozco, y otras novedades perjudiciales para los sectores productivos o para los sectores empresariales eventualmente de oposición. Entonces ahora sí hay una lista, como ustedes pueden ver en la página número 2 del diario El Comercio, edición de este día miércoles. Hay una cantidad, un listado que divulgó ayer el Servicio de Rentas Internas. Leonardo Orlando fue invitado por este medio de comunicación a una entrevista para que esté con ustedes analizando este tema. Y entonces él dice que hay firmas relacionadas a paraísos fiscales y que entre ellas hay universidades, tema que voy a tratar más adelante, hay universidades. Pero aquí el listado que divulgó el SRI menciona a Juan El Juri, al Banco del Pichincha, a OCP Ecuador, a la Corporación Favorita, a Industria Pronaca y Banco de Guayaquil y Produbanco y Banco Bolivariano y La Fabril y Rey Bacpan, la Industria Delca, las industrias Ales, las tiendas industriales asociadas que han sabido llamarse verdadero nombre Los Tías, el Superpapel, constructoras y prestaciones petroleras, empresas no del desagrado del régimen, quiero entender, porque aquí hay amigazos que han aprovechado más bien de estos 9 años maravillosamente amasando fortunas increíbles. Deben estar con empresas en el exterior, deben estar, pero más se fijan en los de la oposición. Ahí está el quid del asunto. Entonces yo digo, ¿qué objetivo estratégico tiene esta movida del Servicio de Rentas Internas y del respetable Leonardo Orlando, que es el director? Como yo no le debo nada al SRI, le pido que tenga la bondad de venir mañana y explicarnos algunas novedades de esto que necesita saber el país, porque una cosa es poner el nombre y otra cosa es saber de las circunstancias por las cuales están en esta lista. Y si eso es pecado, porque además si eso es
policíaco, es un ataque atroz al interés nacional. Se han robado, han excluido impuestos, qué sé yo, pues no. ¿Qué pecados encierran, digamos, todas estas firmas, donde está incluso periódicos rotativos? Aquí le han puesto al Universo, hay estudios de abogados, hay Pérez, Bustamante y Ponce. Entonces, claro, yo me doy cuenta a quienes asesoran a estos caballeros, y con razón. Con razón digo, están aquí aludidos, pero mire la lista gigante que nos está indicando. ¿Qué significa esto de que creen que porque están en estos papeles de Panamá, que fue una obra de los periodistas y de los mismos medios de comunicación del continente por los que se llegó a conocer estas novedades de los papeles de Panamá, así denominados? Tenga la bondad, Lolo. Me parece a mí que hay que aclarar que ahí hay 3 niveles diferentes, ¿no? El primer nivel es de gente que tiene dinero afuera, porque quiere hacer negocios o porque hace negocios o porque necesita tener ahí cuentas para pagos o para recepción de dineros, etcétera, y absolutamente legal. Yeah. Un segundo nivel que es para... Pero que esas empresas deberían haber sido instaladas y deberían funcionar en territorio ecuatoriano, sostiene el señor presidente. ¿Por qué? ¿Acaso no hay libertad para hacer negocios en el exterior? Es decir, no hay libertad entonces ya. Esto, mientras esté dentro de la ley, no hay ningún problema. Un segundo nivel es de gente que ha sacado el dinero y tiene ahí dinero escondido cuya origen o fuente no puede explicar. Yeah. Entonces, ahí ha de haber en paraísos fiscales. Paraíso es porque no van a pagar impuestos, ¿verdad? O porque... Pero no pagar impuestos. O porque no se revelan los datos o porque no revelan las fuentes. Ya. Hay paraísos como Suiza que no revelan los datos. Ahora, últimamente, ya ha cambiado esto. Si un estado o otro estado pide información, se lo dan. Entonces, por eso muchos sacaron los dineros de Suiza y se llevaron a otras partes. Sacaron de Suiza. Claro, porque Suiza adoptó la decisión de, si es que es una petición de un estado formal, le dan la información. Bueno, y el tercer nivel es de dineros corruptos que no pagan impuestos porque ni siquiera pueden pagar impuestos. Para pagar impuestos tiene que uno saber identificar de qué el tiene. robo. Claro. Exacto. Entonces, aquí yo diría que cuando alguien está sucio, lo mejor que puede hacer es ensuciar a todos. Ese es el mejor escondite. Pero además yo creo, sumándome a todo lo que acaba de decir Lolo con respecto a la ilicitud o no de los dineros, hay 2 temas que los quiere hacer, Gonzalo. A través de esto se quiere tapar lo que estamos viviendo los funcionarios públicos. ¿Dónde está el tema de Alex Bravo? ¿Dónde está el tema de los asambleístas que cometieron perjurio y que no declararon? ¿Dónde está el señor Merizalde? ¿Y por qué no toda la información y la investigación de estos temas? Claro, entonces ahora más bien mandemos a los privados, como dice, contaminemos a todos para que nosotros justifiquemos la situación, ¿sí? De la situación que están los empleados públicos. Pero además, lo que usted decía, Gonzalo, y es el otro tema, bueno, ¿y dónde están las autoridades de control? Porque después de la década perdida acaba de salir este tema. ¿Y dónde estaba el SRI? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Y dónde está la Contraloría? ¿Y cómo es esto de que el fiscal que tiene problemas con una Panamá que tiene offshore se esté autoinvestigando? Son cosas que deberíamos preguntarnos más allá de esas listas, para ¿no? ser justo con él, seguramente. Y seguramente se va a declarar inocente, ¿no? Entonces, evidentemente, estas son circunstancias que lo quieren tapar de lo que conoce la ciudadanía. ¿Un final? Sí, yo
yo lo que mencionaría ¿Ustedes también tienen dinero fuera del país? Con las, porque con no las es pecado, justas, yo le pregunto, ¿no? Con las justas para vivir aquí, Gonzalo. Absolutamente nada fuera de los límites del Ecuador, pero ni un centavo, ni en propiedades, ni en dinero, ni de ninguna forma, ni un solo centavo. Pero lo que yo quería mencionar es que son expertos en cortinas de humo, ¿no? Son expertos en cortinas de humo. La situación económica crítica que está viviendo el país, pues, hace que esta gente no importe automancharse inclusive con escándalos para tapar y distraer la situación real crítica que está viviendo el país en este momento. O sea, el escándalo de Esmeraldas de la refinería quedó ahí. Exacto, mire, tantos escándalos de corrupción. Y nos entretienen con esto. Y salte otro escándalo de corrupción. Y nosotros, los margaritos periodistas, seguimos al pie de la letra, digamos, Gonzalo, esta matriz de comunicación que nos imponen. Así es, y lo grave es que sigue pasando el tiempo y ya estamos a 7 meses de las elecciones. Y eso es lo que ellos buscan, o sea, tenernos entretenidos en varios temas para llegar a las elecciones, hacer, como se dice, su agosto en el Consejo Nacional Electoral, y ojalá Dios no quiera otra vez imponernos fraudulentamente el régimen correísta a los ecuatorianos. Nosotros sí, y eso hemos insistido, no nos distraigamos la atención, la oportunidad, la única alternativa. Mire, Gonzalo, en Venezuela la situación es más crítica que el Ecuador, y ahí en Venezuela se han movilizado millones de gentes decididos a morirse. Hay cientos de muertos, hay miles de heridos, hay miles de presos, y no ha caído el régimen. ¿Por qué? Porque no tienen el control politizada las Fuerzas Armadas. Exactamente, y todos los organismos de control y las otras funciones del Estado. Nosotros hemos sostenido que puede estarse incendiando Quito en las condiciones que estamos de este momento. Puede estarse incendiando Quito. Sale. No va a caer Correa porque tienen el control de la Asamblea. Tienen, mire, y salvando a las respetables Fuerzas Armadas, pero lamentablemente hay un alto mando militar que ni siquiera a su institución están defendiendo, lamentablemente. Y es por eso que sostenemos que la única alternativa que nos queda es ganar las próximas elecciones. Y para eso hay que impedir el fraude. Y no nos distraigamos con nada, Gonzalo. Estamos perdiendo el tiempo, dejando pasar el tiempo con estas cortinas de humo. Vamos a llegar a las elecciones de febrero del 2017 y ojalá Dios no quiera, y lo hemos venido advirtiendo, al menos nosotros estamos concentrados. Nuestra prioridad es impedir el fraude, porque ya digo, le vemos como la única y posiblemente la última alternativa para recuperar la libertad y la democracia. Las 8:06, esta es la noticia libre. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias por permitirnos que tu visión sea nuestra misión. Ya son 60 años de mantener la excelencia y tradición en el cuidado de tus ojos. No importa la edad que tengas.